Bueno, hola, buen día. Aquí estamos con Coco, Eduardo Coco de Rigo, fundador de Los Espartanos. Bueno, Coco, ¿podrías contarnos un poquito de qué se trata esta fundación? ¿Cómo arranca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? ¿Nos puedes dar una idea? Bueno, Carmen, gracias por la invitación. Ah, Y esto arranca en el año 2009 con la idea de meterse en las cárceles para hacer algo distinto. Y bueno, lo primero que llevamos fue el deporte, en este caso el rugby. Por mucho tiempo fue únicamente ir todas las semanas a enseñarles este deporte. Con el tiempo se agregó la espiritualidad, se reza el rosario, una vez por semana también. La tercera pata es la educación y práctica de oficios, y la cuarta es la inserción laboral, ¿no? A ver si se les puede conseguir algún trabajo cuando salen. Ahí la fundación ya tiene 9 años, más allá de que vamos hace 16. En el mientras tanto era tratar de hacer lo que se podía con voluntarios, pero bueno, finalmente se hizo la fundación y se hizo mucho más profesional. bien. Coco, ¿y de quién depende la fundación? ¿Cómo se solventan los gastos? ¿Tenés algún tipo de ayuda gubernamental, de particulares? ¿Cómo es un poco la dinámica de la fundación? Sí, más que nada son proyectos que van surgiendo. En muchos casos es hacer canchas de rugby en las cárceles para que haya más gente que juegue. Ujú. Y empezamos haciendo una comida para juntar fondos. Después hay donantes individuales y después hay donantes para casos puntuales, Bien. como decía, de hacer canchas, hacer aulas. Ujú, Y así como toda fundación, peleándola para subsistir, ¿no? ujú, ujú. El Estado ha ayudado en algunos casos para hacer alguna que otra cancha o alguna aula, Ujú. pero la enorme mayoría son empresas privadas Particulares. que se animan a dar una mano, y son las mismas que después también los contratan, ¿no? en ellas. Bien. Y a lo largo de los años, los índices de reincidencia en el delito a raíz de toda esta obra han bajado notoriamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales vos creés que una persona que delinquía, estaba en cárcel, pasa por todo el proceso de este de espartano, pues es un proceso, el rugby más un montón de espiritualidad y otras cosas más, la persona deja de delinquir o puede en algún momento transformarse y ver otra óptica de la vida? Yo creo que cuando confías en ellos, cuando los mirás a los ojos, cuando los empoderás. Una vuelta un espartano me dijo que salió en libertad, está trabajando. Me dice: vos una vuelta me dijiste 2 palabras que a mí me cambiaron totalmente. ¿Qué te dije? Dijiste: vos podés. ¿Y en qué momento te lo dije? Bueno, en un entrenamiento, estamos haciendo un partido y bueno, era la última jugada y me encaró un grandote y él era chiquito, medía unos 65, y yo jugaba con él y de repente parece que yo le dije: dale, vos podés. Y fui, lo tacleé y se le cayó la pelota y bueno, ese partido no lo perdimos. Y dije: claro, yo pude tirar al grandote, ahora puedo estudiar, puedo trabajar, puedo cambiar esta realidad que vengo sosteniendo hace muchos años. Y son 2 palabras. Y yo se lo dije obviamente porque no quería perder el partido, pero a él le llegó hasta el fondo y las utilizó bien. Entonces por ahí son palabras que por ahí en otro lado no suman ni restan, pero en el lugar adecuado, con la persona adecuada y en el momento adecuado, bueno, pueden hacer que una persona cambie su manera de pensar. Bien, y todo esto vos lo fuiste como aprendiendo en la práctica, ¿no? En tu contacto con toda esta propuesta, ¿no? Te fuiste dando cuenta, naturalmente hay cosas que se fueron dando de forma natural que vos las fuiste adoptando porque fuiste viendo que resultaban, ¿no? Esto de la confianza, el afecto en la persona, ¿no? Cómo transforma, ¿no? Esto de las segundas oportunidades, como decís vos. ¿Cómo sería este concepto de las segundas Sí, oportunidades? lo primero de todo, claro, son personas que se equivocaron y bueno, o los descartamos, o como dicen: bueno, esta persona terminó en la cárcel, y la gente no termina en la cárcel porque pasa un tiempo y salen en libertad, así que algo más hay que hacer. Esta es un poco la idea original de Espartanos, es que el día de mañana dejen de hacer daño cuando salgan, dejen de hacerse daño a ellos ni a sus compañeros de celda y demás.
Y bueno, en ese caminar fuimos viendo para dónde ir, prueba y error. No es que sabíamos lo que teníamos que hacer dentro de una cárcel, era sobre la marcha ir corrigiendo. Y bueno, y con el tiempo fuimos aprendiendo, nosotros y ellos, cómo manejarnos ahí adentro. Pero fue el día a día nos iba marcando el camino. Bien, bien. Y bueno, vos iniciás como con el deporte, ¿no? Ellos aprenden una cantidad de nuevas conductas, que es que el deporte, el rugby en este caso, los ayuda a como regular su agresividad, pero es una agresividad que está con reglas, ¿no? Eso también vos lo has marcado siempre como algo positivo, ¿no? Una agresividad reglamentada. Y eso es en parte lo que a ellos también los ayuda un poco a ir modificando sus conductas, son nuevos aprendizajes que ellos tienen. Sí, ellos tuvieron la violencia desde muy chicos incorporada, ¿no? Todo lo resolvían de esa manera. Y lo que pensábamos con este deporte, que era tiene su parte de agresividad, que puedan canalizar esas broncas por medio de un tackle, y sentir adrenalina esa que tienen de la mala, bueno, llevarlo a lo bueno, y que te feliciten porque pusiste un tackle, porque descargaste. Uno de ellos, una vuelta, después de un primer entrenamiento, lo miré y le digo, ¿qué sentís ahora? Y me dice, en esta hora y media me saqué 2 años de odio. Había descargado y tenía una sonrisa. Y dijimos, es por acá. Empezar por esto de descargar, y después el corazón se hace mucho más dócil, y cuando se reza el rosario empiezan a contar sus historias. De entrada ellos están en una celda donde no se hablan con el que está al lado, no saben ni cómo se llaman, ni de dónde son, ni qué familia tienen. Son muy para adentro y no cuentan, porque por ahí es un signo de debilidad. Pero esto que hace que formen parte de un equipo y tengan un sentido de pertenencia, lo que genera es que, y después de jugar juntos, genera que los días que se va a rezar el rosario estén más dispuestos a contar sus cosas. Muchos empiezan a llorar, y llorar en una cárcel es un signo de debilidad, pero en este caso, cuando alguien se quiebra, le dicen, ellos lo llaman, dicen tacle alto, y al abrazo le dicen tacle alto, y se abrazan en ese momento. Y se hacen como uno. Y bueno, para contenerse entre ellos. Así que eso lo fuimos viviendo de a poco, cómo se fue dando, que empezaron a aflojar y empezaban a florecer unas personalidades que ellos tampoco creían que sabían que tenían, ¿no? Bien, o sea, donde impera la solidaridad entre ellos, que era impensable también, ¿no? O sea, exactamente. Se va generando como una acción positiva, trae otra y otra y otra, y así se va como multiplicando, ¿no? Exacto, sí. Y ser testigos de eso, la verdad que te hace no dejar de ir, te hace volver todas las semanas. Vos vas todos los martes, ¿no? Sí, todos los martes voy a la misma cárcel que arranqué hace 16 años. Y eso ellos como que te cuestionaban en un principio si ibas a ir, porque están acostumbrados a que la gente va y deja de ir, ¿no? O sea, ¿cómo era eso de el compromiso que ellos te pidieron, que vos obviamente lo hiciste? Sí, creían que esto era como una incursión a ir a un zoológico a mirar gente, y de entrada no les gustaba. Pero dije, no, pero vamos a venir todos los martes, y empezás a cumplir y tu palabra empieza a valer y empiezan a confiar y te adoptan como si fuese su padre, padres que por ahí estuvieron ausentes, y ese cariño genuino que uno va y le brinda tiene ese resultado positivo. Más allá de que el inicio de todo esto tiene que ver con bajar los índices de reincidencia, tiene una pata egoísta, que es para que el día de mañana cuando salgan no se crucen con nosotros y nos roben o nos maten. Tiene otra pata altruista, que es hacer algo por alguien. Bueno, entre ese mix de entre altruismo y egoísmo, de parte nuestra, ¿no? Genera confianza y empatía, y bueno, y todos somos parte de ese equipo cuando vamos para allá. Coco, y una vez que ellos salen en libertad, ¿la fundación los sigue acompañando en alguna medida o termina nada más que el trabajo en la cárcel? ¿Cómo es el después? La persona que sale en libertad, porque bueno, se encuentra un mundo
que a un preso hay una cantidad de prejuicios y estigmas que en alguna medida lo vuelven a meter en una cárcel nuevamente, ¿no? Una persona presa es vista socialmente como alguien peligroso, hay que tener cuidado. ¿Cómo se maneja ese tema éticamente, digamos, ¿no? Sí, fue difícil porque todo muy lindo el rugby, que recen ahí adentro, darle oficio, pero afuera, ¿quién le va a dar trabajo, no? Entonces yo iba a hablar con algunas empresas y me decían, no, la política de la empresa no permite gente que tenga antecedentes, y todos tenían la misma respuesta. Y me chocaba contra la pared, entonces salían en libertad y no los podías contener afuera. Claro. Igual uno dice, bueno, ya bastante están haciendo que van a jugar al rugby, bastante que están rezando, bastante que le dan el curso de algún oficio para tener que encargarse de conseguirles un trabajo. Pero igual seguíamos insistiendo que había que seguir por ese lado porque era la pata más importante de todas, que se animen a dar esa oportunidad. Y ahí, con el tiempo, alguna empresa me empezó a llamar para que vaya a dar charla motivacional o de un cierre de un evento. Y bueno, y empecé a ir, y la consecuencia esa era que después los directores de estas empresas se interesaban y querían venir a ver lo que estábamos haciendo después de que yo contaba esta historia. Y empezaban a venir a ver, y después que veían, el prejuicio empieza a bajar y ya le buscaban la vuelta para que en este caso, fulanito de tal que está saliendo en libertad el mes que viene, lo contratemos en tal empresa. Y si funciona bien, fantástico, y si no, bueno, hagamos la prueba. Con esto no significa que las empresas tengan que pagar menos impuestos, porque tampoco queremos que haya diferencia entre alguien que robó y el que no robó. Una empresa lo elija porque tiene que pagar menos impuestos, no queremos eso, así que si vos crees que es mejor que otro, lo contratás, y si crees que el otro es mejor que el espartano, contratás al otro, no, sin imposición de nada. Uh-huh. Bueno, hoy hay más de 100 empresas que dan trabajo. Hoy viernes a la mañana se levantaron y fueron a trabajar 150 personas que estuvieron privadas de su libertad, entre ellos varones y mujeres, que se levantan a trabajar, ganan su sueldo, dejan de ser un costo para el Estado y empiezan a pagar impuestos, porque son parte de la sociedad. Claro. O sea, esto es una transformación no solamente de la persona que sale en libertad, sino de familias enteras, porque de repente vos hablas de que hay una naturalización del delito en determinadas familias, y en algún punto con este accionar se corta esa persona que salía a robar todos los días porque estaba acostumbrado, porque su papá lo había hecho, su abuelo lo había hecho. Es una persona que está trabajando, entonces generó otro hábito positivo nuevo que posiblemente lo vaya a transmitir a generaciones futuras. O sea, se corta un poco un círculo vicioso, ¿no? Claro, Con todo esto. Sí, exactamente, se logra esto. Es más, muchos de ellos cuentan que mi primer robo lo cometí con mi papá. Si el padre lo llevaba a robar, bueno, qué difícil es cambiar si tu padre desde chico te está llevando a robar para hacer algo distinto. Pero ya detenidos y siendo parte de algo distinto, empiezan a darse cuenta que puede existir otra manera. Cuando te dicen, no, la cárcel es así, es todo violencia, el más malo es el que dirige el pabellón, y siempre fue así, y bueno, cambiémoslo. Bueno, pero ¿cómo vas a cambiar esta ideología, esta manera de vivir? Y vos que venís de afuera, que no entendés cómo es esto. Y bueno, pero empezás es como la gota en la piedra, ¿no? ¿Cómo una gota en una piedra va a romper una piedra de este tamaño a la mitad, y esa gota va y cae otra y otra, y un día esa piedra se abrió a la mitad? Algunos creen que es porque la última gota era la más fuerte de todas, y no, eran todas iguales, pero la perseverancia, la constancia y tener claro el propósito de que cuando vos decís siempre, siempre, y cuando crees que lo que estás llevando a la práctica puede tener un resultado positivo, a la larga, más temprano o más tarde, los cambios empiezan a aparecer. Bien. Bueno, o sea que los índices de reducción de violencia son claros, es algo efectivo socialmente y tiene visibilidad social. Sería bueno que la siga teniendo porque es una obra muy, muy positiva, ¿no? Donde se producen cambios pequeños que
después abundan en cambios grandes, ¿no? Sí, ahí lo primero que pasa es los índices de violencia interna dentro de la cárcel empiezan a bajar con los que practican este deporte porque ya canalizan esas broncas adentro de una cancha y con reglas. Y después en el día a día ya es más fácil. Los propios guardias que no conocían el rugby ni saben lo que significa, se dan cuenta que hay un cambio. Y ese cambio empieza a llevarse a la práctica en otros ámbitos, en la propia escuela donde van a la primaria o a la secundaria. La directora de la primaria me dijo la otra vuelta que ella no sabía ni cómo era la pelota de rugby ni lo que significaba, pero se daba cuenta perfectamente quién de sus alumnos jugaban al rugby y quiénes no. Digo, ¿cómo te das cuenta de eso? Si nunca jugaste al rugby. Y me dice, lo primero es que el que juega al rugby te mira a los ojos y el que no mira para abajo, tiene vergüenza todavía. Segundo, que el que juega te escucha. El que no juega te ve venir y ya te empieza a pedir cosas porque vos venís de afuera. Eso es como el instrumento para conseguir algo de afuera. Y la tercera, el que juega te toca, te abraza, están más dóciles. Y el que no, están más tensos. Con estos tres argumentos me dice que se daba cuenta claramente dentro de su clase los que practicaban este deporte y los que no lo hacían. Y si se daba cuenta ella, qué bárbaro y qué bueno, porque el cambio existía. Y yo digo, más que cambio, en realidad nosotros no somos costureros, tratamos de ser escultores. Y el costurero va y trata de remendar algo que está roto, cuando en realidad uno se lo escuché, bueno, que lo decía Miguel Ángel, que hablaba de, bueno, la escultura esa ya está. Lo que pasa es que yo le saco las partes que sobran. Y estas personas es sacarle lo que sobra para que ese diamante que está, o esa escultura que ya está hecha, florezca y que pueda dar sus frutos. Bueno, ahí es donde nos sentimos más cómodos, es sacar lo que sobra para que ellos exploten. Muchos de ellos nos superan ampliamente. Hay una historia de un espartano que me llamaron para ver si tenía alguien que podía subir el Aconcagua, porque estaban subiendo y iban a ser 12 deportistas de élite, no sé, Fabricio Oberto, que jugaba al básquet, a Peque Pareto, que hacía judo, y así Silvio Vero de los Murciélagos, el capitán de los Murciélagos, y así querían un espartano para subir el Aconcagua. Le recomendé a uno, que lo llamé y le dije, mira, Ezequiel, ¿estás para subir el Aconcagua? Me dicen, no sé ni dónde queda, ni cuánto mide, pero si vos me decís, ¿cuánto? No sé, son 7.000 metros. Y bueno, 7.000 metros yo puedo caminar 7.000 metros, sí, pero es para arriba, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo tengo para entrenarme? 8 meses. Y él me aclaraba, mira que yo nunca subí más de 2 pisos por escalera. Y se entrenó, si vos crees, me llamaste porque estás creyendo en mí. Y bueno, salieron esas 12 personas. Y bueno, algunos fueron abandonando y hicieron cumbre Julián Weich y Ezequiel Baraja. Bien. Y dice, dice, ¿quién te dio fuerza para llegar hacia arriba? Yo sabía que había un montón de gente que estaba rezando y pidiendo para que yo siga caminando. Es decir, el empuje de los que estaban abajo en distintos lados, que él dice que se cruzaba con otro contingente de gente y le preguntaban, ¿quién es el espartano? ¿Sí? Y era Ezequiel, que estaba contento de seguir. Y cuando estaba en la cima de la Aconcagua, abrió sus brazos y dice, ahora entiendo cuando me decían que no tenía techo, que todos los techos me los había puesto yo, que era estar en una comisaría de menores, en una cárcel de mayores, todos los techos me los había puesto yo. Y de repente, cuando liberé y empecé a caminar hacia arriba, desde ahí me di cuenta que podía hacer lo que quisiera. Y bueno, después se subió otra montaña que es el Monte Elbrus en Rusia, y después subió el Kilimanjaro el año pasado en Tanzania, y va por el Everest, una persona que no subía 2 pisos por escalera. Y cuando le dijiste vos podés, bueno, era sacarle lo que le sobraba y estaba hecho para esto, o para muchas cosas más, ¿no? Porque uno cree que yo estoy hecho para esto, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, lo que hablaba de los techos recién, te vas como coartando las posibilidades. Y
una hija mía me hizo ver un video donde estaba el hijo de Darín, el chino Darín, que le preguntaban por su novia y le decían, ¿me podés definir a tu novia? Y él dice, si la defino, la limito. ¿Sí? Como diciendo, no, es mucho más que eso. Es mucho más. Que una definición. Exactamente. Es que dale la oportunidad siempre de un poco más. Ajá. Ahora, por todo lo que te estoy escuchando, Espartanos, y por intermedio tuyo que fuiste el inició esta obra, es un cambio de mirada hacia la persona, ¿no? Porque la persona presa, en general, el sistema carcelario tiene una mirada sobre esa persona, ¿no? Que le da poca chance, poca esperanza, poca expectativa de poder revertir. O sea, que te metan preso no significa que vos vayas a transformarte, salir renovado y ser otra persona. Espartanos ofreció otra mirada de la persona, ¿no? Y cómo es el tema del perdón, de las segundas oportunidades, que eso es el gran ingrediente que Espartano agrega a todo lo que es el sistema carcelario. ¿Cómo? Sí, yo digo, pues yo como trabajaba en el Poder Judicial, sí. Yo veía que la policía trabajaba muy bien, en el juzgado se trabajaba bien, el servicio penitenciario los cuidaba de que se escapen, la política ponía plata para que haya más patrulleros, el intendente de la zona ponía más cámaras, todos hacían un buen trabajo y esa persona salía en libertad y reincidía. Y con un delito peor. Digo, acá hay algo que está faltando. ¿Sí? Falta una herramienta a esta cadena, ese eslabón que haga la diferencia de que salgan y salgan mejores. Ellos decían que eran como perros apaleados. ¿Sí? Cuando a un perro le pegás, cuando lo soltás te muerde. Pero si a un perro lo acariciás, cuando lo soltás mueve la cola. Así que depende cómo me traten acá adentro, yo voy a salir o a morder o a mover la cola. Y ahí dijimos, es por acá, vamos a darle estas herramientas y que cierran esta cadena con este eslabón que falta. No somos la solución, pero sí esa herramienta que puede hacer que cuando salgan no reincida. Entonces ya empieza a tener mucho más valor el trabajo de la policía, de los juzgados, del intendente, del ministro, del servicio penitenciario, porque el final del asunto es que esta persona que estuvo presa salió y no reincidió. Y para esto hay que confiar que las personas que están detenidas pueden hacer posible un cambio y que crean en que ellos lo pueden hacer. Si yo no creo en ellos, es difícil que le dé alguna oportunidad. Por eso lo que se les va ocurriendo últimamente las leyes están hechas en función de, bueno, si te portás bien adentro de la cárcel, te bajo la pena. Si trabajás, te bajo la pena. Si estudiás, te bajo la pena. Y nosotros decimos, por ser espartanos no te bajan ni un día la condena. Lo haces porque tenés ganas de estar mejor, de ser mejor persona. Y eligen quedarse con nosotros sin tener ningún beneficio. Es más, se quedan más tiempo que otros. Pero entendimos que si le das poder a las personas que están detenidas, te responden bien. Y para eso tenés que apasionarlos por algo. En este caso se apasionan por un deporte que es mucho más que un deporte en sí, sino que tiene muchos argumentos como para creer en él. Y después sí, complementarlo claramente que le hace la diferencia es la espiritualidad. Ahí está. ¿Cómo juega la espiritualidad en todo este proceso? Es como que empiezan a darse cuenta que esto es mucho más grande, que hay un Dios que los quiere a todos, a todas las personas, porque dice, a mí Dios me abandonó, mira dónde estoy. Eso es la queja constante, ¿no? Pero cuando ven que vienen gente como ustedes y me dan esta oportunidad y pude ver a mi familia porque jugué un partido y vinieron mis hijos, mis sobrinos a verme en un lugar lindo, estoy mandando un mensaje positivo a mis familias y a los alrededores, empiezan a creer un poquito más que Dios no los abandonó y que, bueno, puedo tener algo valioso. Y al tener algo valioso se empiezan a envalentonar. Entonces es como que empiezan a caminar otro camino distinto que no es mi destino es la cárcel o la muerte, ¿sí? Mi destino puede ser lo que yo quiera hacer. Y esto que abran puerta a la sociedad en sí, no quedarnos con lo que supuestamente quiere la sociedad, es que haya más penas para las personas que delinquen y los presos que quieran menos pena. Yo estoy diciendo últimamente que me parece que va a llegar el momento donde la sociedad va a querer
menos pena y los detenidos van a querer más pena. Y esto pasa cuando los juntamos de la otra vuelta y yo le decía, muchachos, si ustedes los condenan a 6 años de prisión y tienen la opción de quedarse 4, ¿sí?, que son las 2/3 partes de la condena, pero la tienen que cumplir en una cárcel donde está todo mal. ¿Prefieren estar ahí 4 años o 6 años acá sabiendo que hay un futuro que los está esperando? En las cárceles donde están los espartanos, sería, ¿no? Exacto. Y ahí ellos dicen, mira, yo sé que si estoy 4 años en una cárcel donde no aprendo nada y donde me van a palear, como dicen, y voy a salir a morder y voy a volver acá y no voy a entender mucho. Pero en este lugar donde estoy, ya mi familia está hablando bien de mí, mis hijos están hablando bien, están esperándome. Y yo sé que va a haber un trabajo que me va a estar esperando afuera, así que prefiero quedarme acá. Entonces ya no era cuestión de tiempo, no era cuestión de tiempo, sino de estar mejor, con herramientas para el día de mañana. Y si yo le pregunto a la sociedad qué preferimos, que haya una persona que esté 6 años detenida y salga a matarnos, o que esté 4 y salga reinsertada, y yo creo que la mayoría va a decir, mira, yo no sé si más o menos pena, lo que quiero es que salgan y se porten mejor. Exacto. Bueno, tenemos una herramienta para eso. Entonces ya el tema del tiempo pasa a ser secundario. Y hoy por hoy los políticos de turno, los ministros de turno, que trabajan y un montón, claro, hoy están, mañana habrá otros, no van a poder resolver este problema de la inseguridad que es tan importante en Argentina solos. Tenemos que acompañarlos, tenemos que ayudarlos. Como sociedad. Exactamente. Y la sociedad que pida, hagamos más de esto, de lo que se está haciendo acá, ¿sí?, de meter amor en el infierno. ¿Sí? Y a la larga, cuando vos metés amor en el infierno, nos guste o no nos guste, gana el amor. Se va contagiando, y cuando se empieza a torcer esa idea del infierno, de la cárcel, y cuando las personas que están ahí adentro entendieron otro concepto, la cárcel va a ser otra cosa, ¿sí? Es un lugar donde ellos mismos van a hacer la transformación de los que vienen. Y yo reafirmo que el tema de la seguridad en la Argentina la van a resolver los propios presos. ¿Sí? Cuando ellos empiecen a derramar, y están haciéndolo hoy por hoy, derramar lo positivo que han entendido y lo quieren hacer, quieren ser parte de este cambio, pero para eso como sociedad tenemos que ver un poquito más allá de si subimos la pena, si bajamos la edad de imputabilidad, si nos quedamos en el chiquitaje de hacer más cárceles y meter más gente, que está todo fantástico porque hay que hacer un montón de cosas, pero hay que como sociedad exigir que esta idea de espartanos esté en toda la Argentina, para bajar no solamente con los que están en espartanos el índice de reincidencia, que tenemos alrededor de 2.000 jugadores en una población carcelaria de 140.000, y necesitamos un poquito más de esfuerzo y de la sociedad que pida al gobierno de turno que queremos hacer más de estas cosas, que no dirijan solamente, la responsabilidad no solamente sea de los gobiernos de turno, sino exigirles como sociedad que queremos más de esto, más de este mensaje. Ese sería el mensaje, entonces, exacto, ¿no? Exacto. Acompañar a los gobiernos de turno en este tema carcelario, pero también ayudándolos desde otra mirada también interna, ¿no? Exacto. La integración, ¿cómo juega? La integración de los espartanos con el afuera, porque ellos salen a jugar partidos, ¿no? Sí, mientras tanto 2 veces al año salimos a jugar un partido a algún club, ¿no? Y ahí lo que se logra es que el club entero ¿qué es esto que vienen de afuera? Algunos que no quieren, otros que a ver qué es, y lo que pasa dentro de la cancha es nada con lo que pasa afuera de la cancha. Adentro de la cancha juega un equipo de personas detenidas con un equipo de un club, pero afuera están los familiares de los detenidos, los familiares del otro equipo, los familiares de los voluntarios que van, y últimamente vienen los voluntarios de los guardias que van a cuidar. Y afuera se genera esto que vos dijiste, esa palabra mágica que es integración. El chiquito de 8, mi hijo, con un chiquito de 8 del hijo de un espartano o del guardia o del otro equipo, y los ves al costado de la cancha jugando juntos. O las madres, las mujeres, hablando con nuestras mujeres, y empiezan a tejerse otra cosa, y ahí es donde surgen otros tipos de ideas de acompañamiento, y la sociedad empieza a tejerse desde otro lugar, no desde, esta gente nos va a robar, o subo el vidrio cuando lo vea, que vengan en la calle,
que obviamente digo, subí el vidrio y demás, pero buscar el lugar adecuado para contactarse con personas que son valiosas, aunque ellos por ahí todavía no se habían dado cuenta que lo eran. Bien, bien. Sí, sí, o sea, palabras importantes como perdón, integración, segundas oportunidades, nueva mirada, o sea, eso es un poco el trabajo muy sintético de lo que es Espartanos, ¿no? Bueno, Coco, muchísimas gracias. ¿Querés decir algo, dejar algún mensaje? Bueno, invito a todos los que hayan escuchado esta entrevista a meterse en la página de la Fundación. Yo quiero que el equipo de espartanos sea, dicen que en Argentina el equipo más grande es Boca, que es la mitad más uno, eso dicen, ¿no? Y yo quiero que el equipo de espartanos sea el equipo de todos menos uno. Y vos dirás, ¿por qué menos uno? Sí. Y porque siempre hay alguien que va a criticar. Así que dejémoslo a ese que se vaya quedando solo, ¿no? Bien, bien. Pero sí, yo no sé si es que hay que ir a la cárcel, o hay que donar, o hay que dar trabajo, pero sí cuando se hable de este tema en algún grupo de amigos y demás. Mira, yo conocí una historia de espartanos y yo soy hincha de ese equipo. Ojalá este equipo sea más conocido en otros lados, ¿sí? Derramar esta historia por todos lados. Y además cada uno puede aportar desde lo que sabe, desde lo que puede. No necesariamente hay que ser jugador de rugby, sino que vos tenés algún talento y que lo quieras compartir, bienvenido sea también, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Todo suma, ¿no? Todos suman. Y desde un lugar donde yo digo, hay una frase de Goethe que me gusta mucho, desde un lugar de transformación, que la frase dice: trata a una persona como es y seguirá siendo lo que es. Trata a una persona como podría llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Desde ese concepto de no acompañar, es decir, me encanta lo que dice el Evangelio, que hay que ir a visitar a un preso, a un enfermo, pero vamos a darle un poquito más, porque me parece que es más profundo todavía. La visita no queda en una visita y decir, bueno, cumplí. No, es ese poquito más de decir, darle esa oportunidad de ver distinto. Bueno, es una invitación que hago a todos los que quieran escuchar. Bueno, Coco, muchísimas gracias, y me parece que hay mucho más para profundizar, o sea que hay que seguirte en la página de Espartanos, me parece, en Instagram estás, ¿verdad? Está, sí, o www.Fundación Espartanos, ahí van a encontrar también información y demás de todo esto. Bueno, bárbaro, Coco, un millón de gracias. Gracias, Carmen, un placer.